Bienvenidos y bienvenidas. Hoy veremos juntos el tema de creación y edición de gráficos y lo trabajaremos con el ejercicio que está en la plataforma. Bueno, comenzaremos insertando un gráfico de una sola serie. Por ejemplo, si queremos graficar el sueldo líquido por cada funcionario. ¿Qué debemos seleccionar para realizar dicho gráfico? Sueldo líquido por cada funcionario. Debemos seleccionar no solamente el sueldo líquido, sino además también el nombre de los funcionarios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que indicar a quién corresponde cada sueldo. No nos sirve de nada graficar sueldos independientes sin tener la correspondencia de a quién corresponde cada uno. Entonces, seleccionamos el sueldo líquido y con el control apretado, el nombre. Apretamos el control porque no están pegaditos uno al lado del otro. ¿Está? Bien. Al apretar el control tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? No sea cosa que nos quede seleccionado, por ejemplo, celdas por ahí, porque ahí ya el gráfico nos queda mal. Entonces, lo seleccionamos con mucho cuidado. Seleccionamos primero una columna, recién ahí apretamos el control y la otra columna, ¿está? Para que no nos quede mal la selección, porque donde nos queda mal la selección ya el gráfico no nos sale. Bien, y allí vamos a la ficha insertar y en el medio tenemos las opciones de gráfico. Depende de la versión de Excel que nosotros tenemos, cómo lo vamos a ver. Hay fichas que las vamos a tener como la mía, hay fichas que las vamos a tener más ordenadas en vertical, depende de la versión de Excel que tenemos, pero siempre van a estar en la ficha insertar en el medio. Y allí vamos a desplegar la opción de el gráfico que nosotros queremos, ¿sí? Ustedes desplieguen allí y vamos a insertar una columna en 3D, ¿sí? Columna en 3D. Depende de la versión de Excel que ustedes tienen. Deben buscar columna agrupada 3D. Ahí vemos que Excel hizo casi todo por nosotros, ¿verdad? Excel hizo casi todo por nosotros. Pero veamos un poquito más. Como seleccionamos desde los rótulos, tenemos ya el título del gráfico. ¿Por qué sucede esto? Porque es un gráfico de una sola serie. Si fuera un gráfico de 2 series, esto no ocurre porque obviamente Excel no sabe qué título poner si tuviéramos 2 series. Pero como es un gráfico de una sola serie, ya sabe que estamos graficando el sueldo líquido. Entonces lo coloca de título. Si nosotros quisiéramos cambiar ese título, es muy fácil. Nos paramos allí arriba y lo cambiamos. Y le ponemos primer gráfico si queremos o lo que queremos. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más podemos ir haciendo? Vamos a ir aquí arriba. Vemos que apareció una nueva ficha en nuestra barra de herramientas, que es la barra de herramientas de gráficos. Esta barra de herramientas de gráficos la vamos a ver solamente si estamos parados arriba del gráfico. Si estamos fuera del gráfico, no lo vemos. Si estamos sobre el gráfico, aparece la barra de herramientas de gráfico. Aquí podemos desplegar y elegir varias opciones de gráfico. Les vuelvo a decir, depende de la versión de Excel que ustedes tienen, qué opciones de gráfico les da. ¿Tá? Las opciones de Excel 2010 tienen otros colores, este es el Excel 2013, tengo estos colores. Bueno, va a depender de
la versión de Excel que ustedes tengan, ¿tá? Pero la barra de herramientas siempre les va a dar formatos predeterminados que ustedes pueden utilizar. También en la barra de herramientas van a tener a la izquierda, no importa en la versión de Excel que estén, lo van a tener a la izquierda, diseños predeterminados, diseños rápidos, ¿sí? De repente lo van a ver un poco más grandecitos en versiones anteriores, ¿tá? Pero allí van a estar, diseños rápidos. ¿Qué son estos diseños rápidos? Bueno, por ejemplo, ustedes pueden elegir un diseño rápido que les coloque la leyenda a la derecha y el título hacia arriba. O un diseño rápido que diga, no, la leyenda la quiero debajo del título y con la etiqueta de datos y sin el eje vertical. O pueden elegir otro diseño rápido como este que diga los nombres los quiero abajo, ¿sí? Y la opción de ponerle un título al eje. O pueden elegir otro diseño rápido que sea con todas las barras pegadas. O otro diseño rápido, a ver, sin título, ¿sí? Bueno, y etcétera, son diseños rápidos. Yo voy a dejar el primero. Bien. El primero era el que tenía el título y la leyenda. ¿Tá? Me volvió el título original, lo voy a volver a cambiar. Le voy a dejar sueldo líquido, guión, primer gráfico. Bien. Y la leyenda no la necesito porque como es un gráfico de una sola serie, yo ya sé que está graficando el sueldo líquido. Por lo tanto, la leyenda es útil si tengo varias series. Si tengo una sola, no. Así que la voy a eliminar. Para eliminarla me alcanza con apretar suprimir o botón derecho eliminar. Yo voy a apretar suprimir, ya está. Bueno, ¿y qué más puedo hacer? Si no me alcanza con las opciones predeterminadas o con los diseños rápidos, yo puedo modificar los formatos de este gráfico. ¿Cómo? Bueno, en todas las versiones de Excel, yo tengo que me pare donde me pare en mi gráfico está compuesto por áreas. Por ejemplo, aquí es la serie de datos. Aquí es el eje vertical. Aquí estoy en el eje horizontal. Aquí estoy en el área del gráfico. Aquí estoy en el área de trazado. Como pueden ver, son milímetros de diferencia, ¿verdad? Bueno, cada una de estas áreas, si yo hago clic derecho en cualquiera de ellas, clic derecho, abajo del todo tengo dar formato. Clic derecho, abajo de todo tengo dar formato. Clic derecho, abajo del todo tengo dar formato. Bueno, veo qué es lo que quiero modificar, voy a dar formato y lo formateo. No importa en qué versión de Excel esté, voy a formatear. Entonces, por ejemplo, yo en lugar de tener inclinada la letra del eje horizontal, quiero tenerla vertical. ¿Dónde voy a hacer clic derecho? En el eje horizontal. Clic derecho, dar formato al eje. Entonces, a mí se me despliega mi ventana de formato a mi derecha. Pero en otras versiones de Excel, la ventana de formato se puede desplegar en otro lugar. Allí tenemos que buscar dónde alinear el texto hacia abajo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde deberá ser eso? En alineación. En otras versiones de Excel ustedes deben de buscar alineación. En mi versión yo tengo que buscar también alineación. ¿Dónde tengo alineación? Entonces voy a hacer clic aquí en alineación y voy a indicarle en qué dirección de texto lo quiero. Quiero en la dirección
dirección de texto vertical. Ustedes también en otras versiones de Excel van a ir a alineación, ¿sí? Y le van a indicar en dirección de texto que lo quieren también, van a desplegar la lista desplegable y van a indicar que lo quieren vertical, ¿tá? Según la versión de Excel que ustedes tengan. Muy bien, aceptamos y allí nos quedó el eje en vertical. Vamos a poner otro ejemplo. Recordemos que toda área que nosotros querramos modificar es clic derecho, formato. Clic derecho, formato. En cualquier área, ¿sí? Veamos. El eje vertical. Vamos a dejar el eje vertical sin decimales. ¿Cómo será? Clic derecho, dar formato al eje. Y aquí, en cualquier versión de Excel que nosotros tengamos, vamos a buscar número, ¿verdad? Vamos a buscar número. Vamos a ir a número y le vamos a pedir 0 posición decimal. Entonces al número le vamos a indicar que se trata de moneda y 0 posición decimal. Aquí, para cualquier versión de Excel, les digo, no alcanza con borrar las posiciones decimales. Tengo que indicarle que quiero 0. Le indico que quiero 0. Muy bien. Le indico el tipo de moneda si quiero. Yo quiero el signo de pesos. Listo. 0. Ya está. Aceptamos. 0 posiciones decimales. Y así es con todo, ¿verdad? Si quiero un fondo para el área del gráfico, clic derecho, formato del área del gráfico. Y allí tendré que ir a relleno, ¿verdad? Y en relleno voy a relleno sólido. Y allí elijo un color que me guste. Por ejemplo, el naranja. Aceptamos y allí tenemos relleno. También podemos seleccionar el título y, por ejemplo, vamos a la ficha de formato de las herramientas de gráfico. Vamos a cambiarle un poco el tipo de letra, pero podemos ir también a inicio y aumentarle el tamaño de la letra para que se vea más, ¿sí? Por ejemplo, otro color, etcétera. ¿Ah? Y si queremos agregar las etiquetas de datos como habíamos hecho hoy a través de los diseños rápidos, pero lo queremos hacer sin utilizar un diseño rápido porque no queremos que me cambie todo lo demás, sino solamente agregar la etiqueta de datos, podemos hacer botón derecho sobre la barra de datos, agregar etiqueta de datos, ¿sí? Agregamos etiqueta de datos y allí aparecieron. Estas etiquetas de datos también lo mismo, podemos desplazarlas si queremos para que no se superpongan unas con otras y podemos incluso seleccionarlas, podemos disminuirles el tamaño, ¿sí? Bueno, podemos jugar con ellas, etcétera. Bien, y una vez que terminamos el formato de nuestro gráfico, podemos dejar nuestro gráfico aquí o, si vamos a la ficha de diseño de la barra de herramientas de gráficos, a la derecha tenemos mover gráfico. Si hacemos clic allí, nos aparecen dos opciones. Una de las opciones es hoja nueva y la segunda es objeto en, que es la que aparece ya seleccionada. Objeto en me mueve este gráfico entre las hojas de mi libro. Por ejemplo, lo puedo mover a subtotales. Es una hoja que ya existe en mi libro. Me mueve el gráfico a subtotales.
o lo puedo mover a la hoja pesos. Aceptar, me lo mueve a pesos. Pero también puedo mover mi gráfico a una hoja nueva que se llame gráfico 1 o puedo ponerle sueldo líquido, ¿no? Bien. Entonces muevo mi gráfico hacia la hoja nueva, sueldo líquido, aceptar, y allí creé una hoja nueva que es solamente para mi gráfico. Una hoja que no tiene ni fila ni columna. Es una hoja solamente para mi gráfico. Allí puedo seguir formateando mi gráfico si quiero. Puedo modificarle el color de las columnas. Etcétera. Es decir, en esta hoja nueva yo puedo seguir trabajando con mi gráfico. Puedo modificar el eje. ¿Sí? Para que se vea un poquito más, etcétera. Es una hoja solamente para el gráfico, denominada sueldo líquido. Bien, tenemos nuestro primer gráfico con una sola serie. Vamos a hacer un gráfico de más de una serie. Vamos a graficar sueldo nominal y aportes. Recuerdan que para graficar sueldo líquido seleccionamos desde las etiquetas de datos. Para graficar sueldo nominal y aportes deberíamos seleccionar también desde las etiquetas de datos. Por lo tanto, deberíamos seleccionar así. Pero vamos a hacer de cuenta que nos olvidamos de seleccionar las etiquetas de datos. Nos vamos a olvidar de gusto. ¿Por qué? Porque así aprendemos cómo colocar nuestros nombres de las series si llegamos a olvidarlos, ¿sí? O cómo los colocamos si no los tenemos en nuestra selección de datos. ¿Tá? Así que vamos a seleccionar a partir de la fila 7. Seleccionamos, insertar. Y vamos a graficar nuevamente. Esta vez vamos a graficar de barras para graficar algo diferente. Barra 3D. Muy bien. Aquí tenemos nuestro gráfico. El tema de los formatos es exactamente igual al gráfico anterior, ¿verdad? Exactamente igual. La diferencia en este está que no tenemos el nombre de las series porque no las seleccionamos. Pero esta vez son muy importantes, ¿por qué? Porque realmente necesitamos saber qué es lo que estamos graficando. Tenemos dos series, por lo tanto necesitamos saber a qué corresponde el color celeste, a qué corresponde el color rojo. Bueno, si nosotros pinchamos la serie en color rojo, vemos aquí que ya Excel nos muestra cuál es nuestra selección. Si pinchamos la serie en color azul, Excel nos muestra nuestra selección. Esta selección la podemos cambiar de dos maneras. La podemos cambiar a partir mismo de la planilla,
achicándola o agrandándola. ¿Sí? Podemos pinchar, achicar la selección o agrandar la selección. O podemos hacer clic derecho sobre la serie de datos y presionar el botón seleccionar datos. Allí se nos va a desplegar esta ventana donde a la izquierda tenemos las series de datos y a la derecha los valores de nuestro eje vertical. Si seleccionamos las series de datos, podemos hacer clic en modificar. Si hacemos clic en modificar, vemos que abajo nos dice valores de la serie. Si pinchamos allí el botón del costado, podemos cambiar los valores de la serie como hicimos hoy. ¿Sí? Podemos elegir otros valores si queremos, podemos graficar otra cosa si queremos, pero no lo vamos a hacer porque deseamos graficar el sueldo nominal. ¿Está? Bien. ¿Y arriba qué podemos hacer? Bueno, escribir el nombre de la serie. Lo podemos hacer de dos maneras. Escribir un nombre fijo, ¿sí? Por ejemplo, sueldo nominal. Si escribimos sueldo nominal fijo, aceptar, vemos que ya aparece en nuestra gráfica, pero ¿qué pasa? Es un nombre fijo, lo escribimos a mano. También podríamos modificar, en lugar de escribirlo a mano, pinchar aquí y seleccionar la celda que contiene ese nombre. ¿Sí? Como vemos, volvió a cambiar al nombre de la celda y la ventaja que tiene esto, aceptamos, es que si nosotros cambiamos después lo que contiene dicha celda, va a cambiar el nombre de mi leyenda. ¿Tá? Hacemos como queremos. Vamos a series 2, modificar y aquí o le ponemos aportes o pinchamos la celda que contiene el título. Hacemos clic, aceptar. Aceptamos nuevamente y allí apareció nuestra leyenda. Ahora podemos ver que en lugar de tener ese punto nominal, quiero tener sueldo. Vemos cómo se modifica aquí abajo. ¿Por qué? Porque pinché la celda. Es lo mismo que si lo hubiera seleccionado de entrada, ¿verdad? Desde la fila de los rótulos. Si yo hubiera seleccionado para insertar el gráfico desde la fila de los rótulos, ya me hubiera aparecido el gráfico con la leyenda aportes y sueldo nominal. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que no tengo? Un título. Porque como dije hoy, el anterior gráfico tenía el título sueldo líquido porque era un gráfico de una sola serie. Ahora que tengo dos series, el gráfico no le coloca el título. El título se lo debemos dar nosotros. Por ejemplo, gráfico 2 o como querramos. ¿Sí? Y el tema de los formatos es igual que antes. El tema de los formatos es clic derecho en aquello que yo quiero formatear o elegir un formato predeterminado. ¿Tá? Por ejemplo, yo voy a elegir este y si quiero un fondo de determinado color, lo que voy a hacer es clic derecho sobre el área que quiero modificar. Allí le voy a dar relleno sólido de determinado color. Si quiero las letras del eje de determinado color, puedo hacer clic derecho o puedo directamente ir a inicio y determinado color. Voy a inicio y determinado color. ¿Ah? Muy bien. Acá se me modificó. Cuando elegí esto, ¿verdad? Se me modificó el título. Lo vuelvo a modificar.
Muy bien. Y allí le di formato. Bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Le quiero dar esquinas redondeadas al área del gráfico, porque es algo muy utilizado ahora, que mi gráfico no me quede cuadrado, sino que me quede con esquinas redondeadas. ¿Dónde voy a hacer clic derecho? Al área del gráfico. Muy bien, botón derecho, formato al área del gráfico. Y allí voy a ir a borde. ¿Sí? En cualquiera de las versiones de Excel voy a ir a borde. Y en borde voy a ir a áreas, ¿sí?, de esquinas redondeadas. Esquinas redondeadas. En cualquier versión de Excel que yo tenga, voy a ir botón derecho sobre el área del gráfico, borde, y voy a hacer un clic en esquinas redondeadas. Y allí tengo mis esquinas redondeadas. Hice mi gráfico con 2 series. Realicemos otro gráfico más. Vamos a escribir por aquí unos números cualquiera. Bien. Y estos números se corresponden con determinadas categorías. Perfecto. Ahora seleccionamos las categorías con los números, insertar, y vamos a insertar gráficos circulares. Vamos a insertar un gráfico circular 3D. El beneficio que tiene el gráfico circular 3D es que transforman todos nuestros datos en un gran 100% y lo divide, dándonos ya el mismo gráfico los porcentajes de cada uno de nuestros valores, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pedirle en la barra de herramientas de gráfico, diseño, en diseño rápido, podríamos pedirle que ya nos trajera los porcentajes. ¿Qué porcentaje tiene la categoría A, la categoría B, la categoría C y la categoría D? Y el gráfico circular nos trae los porcentajes sin necesidad de que nosotros realicemos, ¿sí?, la regla de 3. De la misma forma, tenemos diseños que nos muestran solamente las etiquetas, los valores, los porcentajes, ¿sí? Es igual, en el tema de los formatos, es igual que los otros gráficos, con la ventaja de que nos transforma todo nuestro universo de valores en un gran 100%. Un gran 100% que nos puede traer la etiqueta o directamente los porcentajes. Pero en el tema de formatos es exactamente igual, ¿verdad? Podemos realizar botón derecho, dar formato a la serie. Botón derecho, dar formato al área de gráfico. Botón derecho, dar formato a la etiqueta. En eso es exactamente igual al resto de los gráficos. Bien, hasta aquí vimos un poco de teórico. Ahora espero sus ejercicios, vayan adentrándose en ellos y espero sobre todo sus preguntas, sus dudas. Comuníquense conmigo, tengamos feedback, ¿sí? Y algunos consejos para realizar los ejercicios, por ejemplo en subtotales o también en originales, ¿sí?, donde ustedes deben graficar, por ejemplo, total acción, total comedia, total drama, total suspenso, y lo tienen, ¿verdad?, en celdas que no son contiguas. Cuando vayan a seleccionar, recuerden cómo aplicar el control. No aprieten el control de antemano, porque, por ejemplo, si yo estoy parada aquí y voy a apretar el control ya de antemano y voy a apretar acción y tengo el control apretado, ¿verdad?,
ya me quedó apretado el 25. Y eso está mal. Tengo que apretar primero lo que yo necesito. Recién ahí el control. Luego lo otro que necesito. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y así. Solamente lo que necesito. Y ahí terminé. Suelto el control. Y luego inserto el gráfico. Si así no me sale, lo que tengo que hacerme es una lista aparte. Bueno, no me sale así, me copio. Copio y pego. ¿Verdad? Copio y pego. Copio y pego. Y me voy haciendo una lista aparte, ¿verdad? Voy haciendo una lista aparte para poder graficar. Porque donde esté mal la selección de un gráfico, entonces el gráfico va a estar mal. ¿Está? Es fundamental. Después el resto, el tema de formato se va aprendiendo con la práctica. El tema de formato se va aprendiendo a medida que hacemos muchos gráficos y vamos viendo dónde están las cosas. Siempre es clic derecho, formato. Siempre es clic derecho, formato. El tema de formato es práctica. Lo importante a la hora de realizar un gráfico es la selección de los datos a la hora de graficar. Entonces, si a mí no me sale con el control, me copio los datos hacia un costado y los selecciono. Me hago una planillita auxiliar y los selecciono. Y ahí voy a insertar los datos. ¿Tá? Es un pequeño consejo a la hora de realizar los ejercicios que nos quedan. Bueno, estamos en contacto. Espero sus comentarios, sus dudas y utilicen el foro, el mail. Los espero. ¿Sí? Estamos en comunicación.